Bueno, tenemos un ejemplo de radiación para ir haciendo. Dice una sonda espacial esférica de 0,5 metros de diámetro y emisividad de 0,2 está abandonando el sistema solar. Contiene dispositivos electrónicos que disipan 110 watts. ¿Qué temperatura tendrá su superficie si puede despreciarse la radiación del espacio circundante? Tenemos entonces un objeto esférico, ¿sí? Una sonda interplanetaria, pero en fin, una esfera de medio metro de diámetro, de un material con emisividad 0,2, ¿sí? Y la pregunta es qué temperatura toma su superficie si está disipando 110 watts, es decir, 110 joules por segundo, ¿no? Ese es el calor que producen todos sus dispositivos electrónicos a su interior, que están en funcionamiento. Vieron que todo lo electrónico un poco de calor libera. Entonces, tenemos que usar la ley que tiene que ver con el calor irradiado. Y me interesaba este ejemplo, bueno, para un par de cosas también. Hago un comentario que todavía no lo vimos, pero para que ya vayan viendo, la emisividad esta bajita, la emisividad es un valor que tiene que estar entre 0 y 1, siempre, por cómo se calcula. Es un valor que queda entre 0 y 1. Y aunque suene medio antiintuitivo, obviamente la parte intuitiva es que la emisividad habla de cuánto emito, ¿no? Cuerpos con emisividades cercanas a 1 es que emiten mucho, y cuerpos con emisividades cercanas a 0 es que emiten poco, dentro de las posibilidades de emisión térmica, ¿no? La cuestión es, lo que decía que es antiintuitivo, es que esa emisividad es igual a lo que se llama la absorbancia, que habla de cuánto absorbe un objeto, ¿sí? Y por ahí es, digamos, uno se imaginaría que un objeto que absorbe mucho emite poco. No sé, si no se lo imaginan mejor, pero a veces uno confunde emitir con reflejar, ¿no? Entonces, si uno absorbe mucho es porque refleja poco. Pero emitir no es reflejar. De hecho, emitir tiene que ver con devolver esa energía que absorbo, ¿no? Ejemplo medio brusco, pero es como imagínense un patadón de un enchufe, ¿sí? O sea, a mí así como me ingresa esa energía, yo pego un latigazo con el brazo. Eso es la emisión electromagnética, tiene que ver con eso. O la relación entre lo que absorbe y lo que emite tiene que ver con eso. Lo que refleja no, lo que refleja es algo que no llegó a absorber. Entonces tampoco cuenta como emitido, cuenta como reflejado. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Para que al menos puedan más o menos imaginarse un cuerpo que tiene emisividad baja, es un cuerpo que también absorbe poco, ¿sí? Entonces se pueden imaginar un cuerpo que refleja mucho o algo así. O pensémoslo al revés, más fácil. Un cuerpo que tiene emisividad alta es un cuerpo que absorbe mucho. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque ustedes intuitivamente, si yo les muestro, bueno, un objeto negro y uno blanco, ustedes saben cuál absorbe más calor. Uno lo sabe de la vida eso, ¿no? Los objetos oscuros, opacos, absorben más calor que los, por ejemplo, uno blanco o que uno espejado. Con lo cual esos son los que tienen absorbancia y también emisividad altas, casi, digamos, cercanas a 1. Cuando tengo, como en este caso, emisividades bajas, estoy teniendo como un objeto, me puedo imaginar, por ejemplo, algo metálico, ¿sí? Que tiene sentido, digamos que es consistente con esto de una sonda. De todas maneras, insisto, esto para que vayamos pensando quién es esta E, pero no, al problema la verdad no le importa. Ustedes les dicen que algo tiene emisividad 0,2, agarran esta E y la reemplazan por eso. Entonces medio que ya vendríamos teniendo todo. Bueno, el área no la tenemos, pero la podemos calcular porque tenemos el diámetro. Acá lo que tenemos es una esfera, lo que necesitamos, la radiación es fenómeno, en realidad es fenómeno de volumen, o sea, las cosas internas también están emitiendo, pero al que mira de afuera, eso le resulta invisible, es como una especie de caja negra. Yo no sé qué pasa adentro, yo lo único que veo es el resultado de toda esa radiación electromagnética que fue recibida por la superficie y finalmente emitida por la superficie, y eso es lo que veo yo.
Entonces me interesa el área de ese cascarón esférico que es su superficie, ¿no? Acuérdense que un cascarón esférico tiene área 4pi por radio cuadrado. Acá ya es solo reemplazar los valores. El radio, bueno, dividí el diámetro en 2, ¿no? Y me da esto, así que reemplacemos todo lo que podamos acá. La emisividad, acuérdense que es sin unidades. Esta sigma, recuerden que es una constante de la naturaleza, o sea, es una constante física, siempre vale lo mismo. El área la acabo de calcular. Bueno, la temperatura esta de la superficie es la incógnita, así que está bien que no esté. Nos queda saber qué es esta temperatura. Y por eso este ejemplo lo quería hacer porque tiene esto en medio implícito. Si uno mira en el enunciado no hay una temperatura dando vueltas por ningún lado. Está bien, una es incógnita, pero la otra... Esta otra tiene que ver con todo lo circundante. Este bicho está en el espacio, ¿sí? De hecho hay una manera corta de resolver esto y es decir, bueno, en el espacio la temperatura se puede aproximar a 0, meto un 0 acá y listo. Pero por otra parte acá nos hablan de que puede despreciarse la radiación del espacio circundante, ¿sí? Eso también podría pasar en una habitación. Puede pasar. ¿Qué me están diciendo con eso? Que me digan que desprecio la radiación del espacio circundante. Me dicen también que tire este término. ¿Por qué? Porque este término, en esta ley de radiación, da cuenta de la energía térmica que el objeto absorbe, ¿sí? Porque así como todos los objetos emiten energía electromagnética, también todos los objetos absorben energía electromagnética. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo una estufa, así de raro, de antiintuitivo, digamos, como parece, la estufa entrega calor, pero también absorbe calor, ¿sí? Porque si las paredes de la habitación están irradiando, porque todos estamos irradiando en este mundo, entonces la estufa ahí paradita recibe radiación y un poquito absorbe. Ahora, eso que absorbe está relacionado con la temperatura, en el caso de la estufa, de las paredes. En el caso de una sonda interplanetaria, tiene que estar relacionado con la temperatura de lo que tiene alrededor, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen despreciar toda la radiación de lo que lo circunda, no importa que sea el espacio o que sea que me están diciendo esta temperatura ni la consideres. Seguro que es suficientemente chiquita como para que si la tachás, da lo mismo. Entonces vamos a hacer eso. Tachamos ahí. ¿Qué más nos falta? Bueno, esta cuenta hay que hacerla. Fíjense que los metros cuadrados con los metros cuadrados, chau. Y nos queda ver qué es esta Q punto, porque acuérdense que acá la incógnita es la temperatura superficial. Pero bueno, Q punto justamente nos la están diciendo acá. ¿Cuánto es el calor que esta cosa está disipando por unidad de tiempo? ¿Sí? La famosa razón de transmisión de calor, de transferencia de calor. Neto es 110 watts. Con todo esto sabido ya está, es las cuentas lo que hay que hacer. 110 watts me va a quedar igual a este valor con sus unidades por t a la cuarta, despejando. Bueno, fíjense que los Kelvin cuarta van a pasar multiplicando, ¿sí? Los watts los podría tachar directamente. Fíjense que esto es un solo término y esto también. Así que es un factor que se va, chau. Los Kelvin cuarta pasan para arriba, digamos. Este valor pasa dividiendo. La temperatura de la superficie está a la cuarta, así que hay que aplicar raíz cuarta. Esto es lo que me da y se termina el problema, ¿sí? Bueno, el equivalente en Celsius para que uno tenga idea. Hagamos otro ejemplo de radiación. Me piden acá calcular el flujo de calor que irradia una PC. Si la temperatura promedio de la superficie de su gabinete es de unos 53 grados en una habitación cuyas paredes están a 19 grados Celsius, ¿no? La emisividad del material con que está hecho es de 0,73. Bueno, acá lo mismo. Fíjense que se habla también de promedio, como pasó en algún otro problema. Todo lo que nos hable de promedio nos está queriendo resolver, digamos, simplificar un poco el problema. La verdad es que aunque no lo dijera, nosotros ya sabemos que la temperatura de la superficie de un gabinete no es uniforme. Con lo cual, si nos dan un solo valor es porque nos están dando un promedio. Un promedio que podemos usar en las leyes que conocemos, ¿no? Acá entonces lo que nos piden es un flujo. ¿Se acuerdan que el flujo, en vez de ser la energía por
unidad de tiempo era energía por unidad de tiempo y por unidad de área también. Por eso no nos hablan de las dimensiones, no nos dicen cuánto mide, no nos dicen nada, porque la verdad es que no nos importa. Nos va a importar usar fórmula de flujo que no incluye el área, así que no tenemos que calcular ningún área. Tenemos emisividad, esto es una constante, tenemos las temperaturas, ¿sí? Esto es lo que decíamos en el ejemplo anterior, cuando algo está encerrado en una habitación, además de irradiar por la temperatura que tiene, absorbe un poquito de la temperatura de la habitación. Entonces, si yo estoy pensando neto cuánto calor entrega, y esto menos lo que salga de acá, ¿no? Bueno, acuérdense que estas temperaturas todas se tienen que pasar a Kelvin para trabajar radiación, ¿sí? Se sumaba 273, fin. No es para tanto. Y ya con esto tengo todo para hacer los cálculos. La verdad que termina siendo bastante sencillito. Estos son simplemente cálculos, cálculos, cálculos. Las unidades se tachan solas. Fíjense que quedan watts sobre metros cuadrados esta vez. ¿Por qué? Porque es un flujo. No es la mayúscula, ¿no? Que era energía por unidad de tiempo. Es la minúscula que es energía por unidad de tiempo, de ahí los watts, pero también por unidad de área. Cada metro cuadrado, un poco grande el valor, pero piensen que el área de un gabinete es más chica que un metro cuadrado, así que tiene sentido. De todas maneras, acá no nos preguntan nada sobre la potencia total. Es potencia por unidad de área.